en investigación y desarrollo de proyectos, con título profesional en ingeniería química y maestría en especialización en tratamiento de residuos y recuperación de suelos contaminados, además de poseer cursos de especialización en herramienta de gestión de ventas aplicado a planta de tratamiento de aguas residuales, diplomado en gestión y tratamiento de las aguas residuales en el Perú y curso de reacciones de ciclo adición intramolecular de Diels-Alder. Con experiencia laboral en residente de obra en el proyecto Reparación Integral del horno HS-101 de la Unidad de Destilación Primaria de Refinería Talara Petro Perú, gerente de ventas en el desarrollo del plan de negocios para promover la venta de los servicios y suministros que ofrece DAS en relación a la ingeniería, equipamiento, instalación, comisionamiento y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales, industriales y domésticas. Gerente de proyectos en refinerías petroquímicas y otras industrias. Gerente de ingeniería en plantas de tratamiento de aguas residuales. Ingeniera de procesos en gerencia de proyectos PAMA en plantas de ácidos de circuito de zinc, cobre, plomo y modernización del circuito de zinc. Ingeniera de procesos en el área de investigaciones metalúrgicas e ingeniera de procesos en Cetromín Perú, La Oroya. Sin más que añadir, cedo la palabra a la ingeniera Rojas para escuchar su ponencia. Bueno, chicos, muchísimas gracias por la invitación que me han hecho. Realmente me siento muy a gusto en poder dar un poco de la experiencia que he adquirido en todos estos años de mi carrera profesional, que como bien mencionabas, le he adquirido a través de mis estudios en la Facultad de Química e Ingeniería Química de nuestra querida alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los felicito realmente por este tipo de conferencias y webinars técnicos que ustedes promueven, donde podemos compartir profesionales de la carrera que nos desempeñamos en distintas áreas, donde un ingeniero químico puede laborar, ¿no? En el sector alimentos, sector hidrocarburos, sector minería. ¿En qué industria no está un ingeniero químico? Un ingeniero químico tiene la posibilidad de poder desarrollarse en casi todos los sectores, y es por eso que es importante que sepamos dónde ustedes como estudiantes y futuros profesionales de la ingeniería química pueden desenvolverse de manera eficiente. Así que sin más preámbulos, acá quería enseñarles una foto interesante. Primero quería consultarles, ¿me escuchan bien? ¿Está bien el video, la presentación? Sí, ingeniero, se escucha bien, escucha está bien. todo bien. Ok. Muchas gracias. Este foto del horno que aquí estamos interviniendo, la empresa con la que estoy trabajando, es una empresa americana, se llama Tulsa Heaters, especialista en diseño e implementación de hornos en refinerías de petróleo, ¿no? Y en petroquímica. Este es un horno atmosférico que es el corazón de lo que de repente ustedes han escuchado ahora. La refinería de Talara de Petroperú está sufriendo unos cambios que son para modernizarla, para poder permitir incrementar la capacidad de producción, pero sobre todo producir hidrocarburos limpios en azufre, ¿no? Poder tratar, mejor dicho, petróleos con altas concentraciones de azufre y que podamos obtener con gasolinas libres de azufre, ¿no? Entonces, este horno va a ser, pertenece a la unidad antigua de la refinería de Talara, pero se va a unir a las nuevas unidades de proceso de la modernización de la refinería. Y acá, esta es una grúa que en algún momento muchos de ustedes van a ver en campo, una grúa para cargar 60 toneladas y que tiene una pluma de 75 metros. Acá estamos haciendo la maniobra para cambiar el tope de la chimenea. Había sido corroído justamente por los gases sulfurados, y la empresa Tulsa Heaters, la diseñadora del horno, hizo algunas recomendaciones de mantenimiento, entre ellos este cambio, ¿no? Por un anillo de un mejor material, ¿no? Eso también es lo importante de un ingeniero químico. Podemos desarrollarnos en la selección de materiales, ¿no? Dependiendo de los procesos y operaciones a las que se va a someter un equipo.
Entonces acá, por ejemplo, cambiamos este tope por un acero inoxidable 310. Y acá a los costados son unas fotos también de lo que estamos haciendo, pero justamente en relación a los refractarios, que es el tema que hoy día vamos a conversar, ¿no? Esto, por ejemplo, es la línea de decocking vista por dentro del horno. Esta línea está más o menos a esta altura, casi a la mitad de la chimenea. También hicimos ese cambio de este ducto y por dentro tuvimos que aplicar refractario. Cuando hicimos el cambio de este aro o anillo del tope de la chimenea, internamente también tuvimos que instalar refractario para unir este acero que les decía especial, resistente a altas temperaturas, con el acero antiguo de la chimenea que estaba recubierto de refractario. Para unir estas dos secciones se tuvo que también aplicar refractario en esta zona de soldadura de unión. También se aplicó refractario en la zona de los tubos del área zona radiante del horno, ¿no? Que es la parte, digamos, inferior del horno, porque luego sigue la zona convectiva, ¿no? Instalamos refractarios en las mirillas del horno también, y ya casi como que estamos culminando toda la reparación y las instalaciones de repuestos en el horno, que fueron las recomendaciones que dio el diseñador Tulsajite. Está en la carátula, me pareció interesante mostrarles todo el alcance que hemos tenido en este proyecto, que ya estamos casi 2 meses haciendo el mantenimiento, porque la refinería está parada y nos permite ejecutar este servicio de manera paulatina, ¿no? Y respetando el cronograma del proyecto. Pero ahora vamos a entrar de lleno a la materia que queremos un poco conversar el día de hoy, porque realmente el mundo del refractario es bastante amplio. Yo he querido resumir algunos de los conceptos que ustedes tendrían que conocer y que si les interesa esta área de desenvolvimiento como ingenieros químicos, realmente se los recomiendo, ¿no? Porque es parte de del alcance que podemos tener en, como les mencionaba antes, selección de materiales, ¿no? Entonces, un refractario es un material que estructuralmente puede resistir altas temperaturas, ¿no? Además, puede resistir esfuerzos que son propios de la operación y del proceso, ¿no? Puede resistir corrosión, pero sobre todo, más un refractario, lo que más se aprecia en sus propiedades es de poder resistir estos cambios bruscos de temperatura que a veces se dan en los procesos, sin que el material pierda su estabilidad química y dimensional. Los refractarios se presentan en diferentes formas. Pueden haber en forma de ladrillos, en forma de concretos u hormigones refractarios. Vienen a veces en fibras cerámicas, en placas. O sea, hay distintas formas de presentar un material refractario y sus propiedades van a variar y van a ser seleccionados dependiendo de las condiciones de operación a las que va a ser sometido un equipo. Normalmente los refractarios, como les mencionaba, resisten rangos de temperaturas muy amplias, ¿no? Acá se mencionan los rangos más altos, de 1500 a 2500 grados centígrados, pero pueden ser también un poco menores, ¿no? Tienen que resistir tensiones principalmente compresivas, tanto altas como bajas temperaturas, el choque térmico que les mencionaba antes, o sea, cambios bruscos de temperatura, que, por ejemplo, está operando un horno y por ahí falla la torre de destilación, tiene algún problema, el horno tiene que parar. Entonces, esos cambios de temperatura, porque está a una temperatura de operación y se va a enfriar porque lo van a apagar bruscamente, ese tipo de cambios tiene que resistirlo el refractario, ¿no? Obviamente no va a ser todo el tiempo, son condiciones muy esporádicas y que se van a dar eventualmente, ¿no? En otros casos también el refractario tiene que resistir la abrasión de algunos materiales que están fundidos, ¿no?
por ejemplo, escorias o algún metal que esté circulando por una canaleta de fusión, ¿no? Un metal fundido que tiene que llegar a través de una canaleta hacia unas ollas y luego verterse hacia moldes, ¿no? Para darles diferentes tamaños a lingotes. Todas esas canaletas, todas esas ollas que van a resistir estos materiales tienen que poder resistir, como les decía, tanto la temperatura como también la acción abrasiva de algunos metales fundidos o escorias. Tiene que también poder hacer frente a la acción de algunos gases, ¿no? Como es el caso de los gases de azufre o gases, el cloro, metano u otros óxidos y metales volátiles. Pueden haber acción de polvos y de cenizas que van junto con estos gases y también estos polvos y cenizas pueden tener propiedades básicas o ácidas y este material tiene que resistirlos, ¿no? Y fuerzas de impacto y abrasivas también, ¿no? Por otro lado, también es necesario que estos materiales refractarios en muchos casos nos permitan almacenar el calor. Porque, por ejemplo, justo en el horno que estaba conversando antes, el que estamos interviniendo acá en la refinería de Talara, es el horno por el cual en los tubos circula el petróleo crudo. Y ese petróleo crudo tiene que ser calentado para que luego en la torre de destilación, por las diferentes temperaturas, se van separando por densidades los distintos hidrocarburos, desde los pesados, medianos y livianos, ¿no? Pero la primera etapa, que es en el horno, es necesario que ese refractario que está en el interior del horno pueda almacenar ese calor que es transmitido a través de unos quemadores que están en el piso del horno. Ese calor pasa por los tubos y como el petróleo crudo va internamente, ese petróleo es el que es calentado, ¿no? O sea, no podemos perder el calor. Por eso se tienen en este horno, por ejemplo, de Talara, tenemos paredes refractarias entre 5 pulgadas hasta 8 pulgadas de espesor del refractario, ¿no? Todo esto de acuerdo al diseño del fabricante. También tiene que ser aislante térmico, porque imagínense si no tuviera ese refractario y pasara un personal operador en la parte externa que es metálica, la carcasa metálica del horno, obviamente se quemaría o habrían accidentes muy, muy graves, ¿no? Entonces, tiene que servir también de aislante para que ese calor no salga hacia la carcasa metálica y pueda ocasionar algún problema a los operadores de planta, ¿no? Y las propiedades más importantes de un refractario son la porosidad, la densidad, la capacidad calorífica, la conductividad térmica, el módulo de ruptura y resistencia a la compresión, la resistencia también al choque térmico que hablamos antes, resistencia al ataque químico y la composición química, ¿no? Eso le va a dar la composición química realmente, ay, disculpen, es lo que realmente les va a dar la propiedad al material refractario, ¿no? Los refractarios, por eso, de acuerdo a su composición química, pueden definirse como aquellos compuestos que tienen óxidos de sílice, óxidos de aluminio, óxidos de calcio, entre otros, que dependiendo de la concentración de esta composición en óxidos, le van a dar su propiedad, ya sea de refractarios ácidos, refractarios básicos, neutros, magnesíticos, etcétera, ¿no? Entonces, juega mucho lo que es la composición química y también en la porosidad, ¿no? Un refractario normalmente es un material muy denso, por lo que la porosidad que tiene es casi nula. Como ustedes saben, la propiedad o la porosidad es aquella que es el espacio en intersticios entre las partículas sólidas, ¿no? Es prácticamente, por decir, los huecos que quedan entre las partículas sólidas. Un material
refractario normalmente es muy denso y casi no tiene estos huequitos, ¿no? Estos intersticios. Por eso es que es un material bastante compacto al momento de su aplicación. El contenido de alúmina que puede tener en esta composición de óxidos, de mezcla de óxidos, es muy variable, puede ser desde 20% hasta casi el 100% de contenido de alúmina. Es lo que les mencionaba antes, ¿no? La clase de refractarios sílico-luminosos van a tener sílice y alúmina, y esta concentración de alúmina va a variar del 25 hasta casi 48%. En cambio, los que ya son de alta alúmina van a superar este 47.5 y van a ser casi 100% alúmina. Los refractarios básicos tienen como mínimo un contenido de 80% de óxido de magnesio, y los refractarios aislantes, bueno, se van a clasificar, como mencionamos acá, según la temperatura a la que van a ser sometidos, ¿no?, dentro de un equipo. Normalmente los materiales que tienen alta concentración de alúmina van a tener más resistencia al ataque químico, ¿no? Y por eso es, digamos, uno de los materiales más usados en las industrias que van a tener temperatura alta, van a tener gases, van a tener polvo dentro de las condiciones de operación del equipo, ¿no? Como les mencionaba previamente, la composición de un refractario es una mezcla de óxidos, ¿no?, de sílice, de óxido de calcio, de óxido de magnesio, alúmina, etcétera, ¿no? Y normalmente nosotros vamos a clasificarlos como refractarios ácidos, básicos y neutros. El índice de silicatación de un refractario está relacionado al contenido de oxígeno que tiene en la sílice versus la suma de los oxígenos del resto de óxidos, pero principalmente los óxidos básicos, que serían el óxido de magnesio o el óxido de calcio. Es una parte importante también porque, como les mencionaba previamente, cuanto más contenido tenga yo de alúmina en los refractarios, los voy a hacer más resistentes no solo a la temperatura, sino al ataque químico. La resistencia al choque térmico también tiene su interrelación de propiedades que contiene un material refractario, ¿no? Entonces, es una función del coeficiente de expansión térmica, de la resistencia mecánica, del módulo de elasticidad, ¿no? Estas propiedades que les estoy mencionando varían con cada tipo de refractario y se mencionan normalmente en la hoja técnica o data sheet del refractario, dependiendo de cada fabricante, ¿no? Pero siempre tienen que darles estas propiedades porque son parte de la selección que ustedes tienen que hacer para colocar el refractario adecuado en distintos equipos. Normalmente esto lo da el diseñador, ¿no? El diseñador les especifica qué tipo de refractario o qué propiedades deben buscar en el refractario para que ustedes en una carta de materiales puedan seleccionar cuál es el que se acerca más a las condiciones de proceso que el diseñador del equipo les está solicitando. Pero ahí hacen la comparación de las hojas técnicas de cada material refractario. Y la porosidad y la densidad, como les mencionaba antes, la porosidad puede definirse como una densidad aparente o bien una densidad absoluta. La aparente es utilizada como una indicación de la razón entre poros y sólidos, ¿no? La densidad aparente es una magnitud aplicada en materiales porosos, los cuales forman cuerpos heterogéneos con intersticios de aire, ¿no?, que los que le mencionaba antes, ¿no? A nosotros nos conviene tener siempre un material con alta densidad, porque esa alta densidad significa de que no tiene o que tiene casi nulo la cantidad de poros, y esta densidad, cuanto mayor sea, le va a aumentar la resistencia mecánica
tanto en frío como en caliente, va a hacer que el material refractario tenga mayor capacidad calórica y mayor conductividad térmica. Como les mencionamos acá, la capacidad calorífica de un refractario a una temperatura dada es función de la densidad másica aparente, ¿no? Y de su calor específico. Y la conductividad térmica es una medida de la tasa de transmisión de calor a través del refractario. Y ambas propiedades se van a incrementar al aumentar la densidad másica. Y como ya les mencioné, y esto tiene que quedarles claro siempre, menor porosidad, mayor densidad másica. Mayor densidad másica, mayor resistencia a los choques térmicos, al ataque químico. Ahora quiero enseñarles algunas de las formas de instalación que tiene un refractario. Hay distintas formas de aplicarlo, o sea, de instalarlo en los equipos a los cuales ustedes desean proteger, ¿no? Por ejemplo, tenemos la aplicación por colado vertido. El colado vertido es cuando yo hago una mezcla del refractario o que es casi como un cemento, digamos, un cemento especial, ¿no? Un cemento especial que necesita el agua para poder formar la liga química. Y esta liga es la que va poco a poco con las condiciones apropiadas, va tomando cuerpo, va haciendo que el material se vaya fraguando y vaya adquiriendo sus características de resistencia, ¿no? Pero para cuando yo haga esta instalación de colado o vertido, tengo que tomar en cuenta estos parámetros, la cantidad de agua que yo voy a utilizar para hacer mi mezcla refractaria. Normalmente esto también viene indicado en las hojas técnicas o datacheet de los refractarios. Ahí les indican con qué porcentaje de agua tienen que mezclar el sólido. Les dan una relación sólido-líquido, o les dicen tantos kilos de material por tantos litros, ¿no? O en mayores cantidades, toneladas por metros cúbicos, ¿no? Esta agua tiene que tener propiedades que tienen que también cuidarse mucho, ¿no? Nunca van a poder utilizar agua de mar para hacer una mezcla refractaria, no van a utilizar aguas que tengan más, por ejemplo, de 100 partes por millón de cloruros o de sulfatos, ¿no? Es importante tener en cuenta que la calidad de agua que estamos empleando para hacer la mezcla refractaria. Tampoco van a poder utilizar aguas que sean muy ácidas o muy alcalinas. Normalmente se utilizan aguas prácticamente de pH neutro, porque hay problemas de hidrólisis con el refractario que a la larga van a hacer que se dañe la superficie refractaria y comience a desmoronarse este refractario, ¿no? El tiempo de mezcla también es importante. Si yo supero normalmente los 3 minutos en este tipo de materiales, voy a hacer que se vaya fraguando en la misma mezcladora, ¿no? En el mismo recipiente donde estoy haciendo las mezclas. Entonces, se tiene que cuidar mucho el tiempo de mezclado. El tiempo de vertido también, ¿no? El tiempo donde yo voy a verter o a adicionar mi material refractario que ya he mezclado con agua, ¿no? Una cosa importante que debo mencionarles, que no siempre la mezcla se hace con agua, a veces se hace con otro tipo de químicos. Por ejemplo, se usa a veces como ligante el ácido fosfórico, entonces hay una liga química ahí que es interesante en algunas aplicaciones porque aceleran los procesos de curado y ya no se tiene que hacer secado del refractario, que luego les voy a explicar por qué es necesario cuando la mezcles con agua. Cuando nosotros utilizamos un químico para hacer la liga con el material refractario, no vamos a tener que hacer curvas de secado, no vamos a tener que hacer tiempos de secado a diferentes temperaturas. Ya de frente el material se cura solo porque reacciona y tiene una reacción exotérmica que libera calor y eso mismo hace que frague rápidamente. Eso, por ejemplo, es
interesante en reparaciones donde las paradas de planta son muy cortas y yo tengo que parchar porque se me ha caído un pedazo de refractario de un horno, de una caldera, no me va a dar tiempo para yo esperar que haga mi curva de secado de 72 horas. Tengo que reparar rápidamente y este tipo de refractarios de liga química son muy interesantes y muy útiles para este tipo de reparaciones que se hacen en corto tiempo. Hay que tener en cuenta también si vamos a necesitar encofrados o moldes sobre los cuales se va a verter esta mezcla refractaria, ¿no? Y normalmente el fraguado de un refractario como mínimo necesita unas 24 horas, ¿no? Que tienen que pasar para que se vaya poco a poco secando, ¿no? Luego vamos a ver, como les digo, lo que es el curado y el secado de un refractario. Este, por ejemplo, es una muestra de cómo es una pared de un horno, donde ven una parte que ha sido enladrillada, digamos, ¿no? Y otra parte que tiene vaciado de concreto refractario. Acá, por ejemplo, tienen una mirilla también. También se ha tenido que hacer encofrados en madera y después se ha recién vertido el refractario, ¿no? Y acá, o sea, en esta foto pueden ver ese tipo de instalación que se tiene, ¿no? Con este tipo de concretos. Otra forma bastante parecida a la que les acaba de mencionar es cuando entra en la operación de vibración. Esta vibración hace que se vuelva, digamos, más compacto y se homogenicen toda la mezcla dentro de la zona que nosotros estamos reparando o que estamos haciendo la instalación del refractario, ¿no? Se compacta y ya no hay mucha segregación. Entonces es más homogénea la mezcla refractaria, tiene menos porosidad y por lo tanto tiene mayor resistencia mecánica. Ese paño o esa zona donde se ha hecho colado y vibrado, ¿no? El vibrado normalmente se puede hacer con agujas vibratorias de diferentes diámetros y también se puede hacer con mesas vibratorias. O sea, nosotros vamos a seleccionar el equipo dependiendo del molde que estoy haciendo en refractario, ¿no? Del espacio que tengo para poder utilizar estos equipos de vibración también. Y otra forma de aplicación es el gunitado. El gunitado es la proyección a chorro del refractario. Son hormigones especiales que tienen una cierta cantidad de mezcla con agua. Normalmente es como decir una pistola en donde en la punta recién se hace la mezcla del concreto con el agua a determinados ratios, ¿no? de mezcla, que también se especifican en las hojas técnicas de los refractarios. Aquí importante ver la distancia a la que el aplicador, o sea, el gunitador se le llama al operador que trabaja con estas máquinas de gunitado, o shotcrete, también son parecidas a las máquinas de shotcrete con que se hacen instalaciones de concreto, ¿no? De cemento a alta presión. Se tiene que verificar la distancia, tanto vertical como horizontal, de la zona en la que se va a instalar este refractario por gunitado. Tenemos que ver que la superficie esté limpia también, ¿no? Que, por ejemplo, si yo tengo que reparar un paño o un área dentro de un horno que ha trabajado, como el caso que les mencionaba de Talara, es un horno que fue instalado en el 2003 y lo estamos reparando ahora después de 17 años. Tiene algunas zonas que se ha deteriorado el refractario, pero no todo, más o menos el 80% del refractario está en buenas condiciones. Pero ese 20% son áreas así de 1 metro por 1,5 metros, hay áreas también un poco largas de 14 metros por 1 metro, así, zonas en que al momento que yo demuelo, tengo que demoler el material que está deteriorado, porque sobre eso yo no voy a aplicar material nuevo. Se demuele hasta llegar a la parte metálica del horno o del equipo que se está protegiendo, hasta que se logren ver los anclajes.
se tiene que limpiar toda esa superficie metálica con esmeriles, e igualmente los anclajes, y luego, y bueno, y ver si se necesita alguna reparación metalmecánica, y luego recién hacer la aplicación por bunitado, ¿no? Hay que verificar que estén en buenas condiciones todo el equipamiento, ¿no? Normalmente el sistema de bunitado consiste en una mezcladora donde van a homogeneizar ustedes el refractario en sí, que viene normalmente en sacos, ¿no? Y se adicionan ahí todos los sacos necesarios que se calculan también dependiendo de la densidad del material, dependiendo del área y del espesor que yo voy a recubrir, que voy a hacer. Calculo la cantidad de refractario que voy a necesitar, y después de este mezclado lo tengo que pasar a la máquina de bunitado. Y la máquina de bunitado se conecta con una compresora donde es la que le da el aire a presión, y por lo cual por la pistola de bunitado yo puedo proyectar el material refractario. Por eso también ahí se ve el tipo de boquillas, ¿no? Hay boquillas que son flexibles porque hay zonas un poco de difícil acceso para poder aplicar el refractario. Hay otras boquillas que son fijas, la pistola, el diámetro de la manguera, la potencia de la bomba de agua, ¿no? Entonces, son características que nosotros tenemos que ir ya definiendo. Normalmente ya un equipo de bunitado ya sabe cuáles son las características de cada uno de estos equipos que les mencionaba antes, ¿no? Y hasta dónde me puede permitir el equipo hacer mis trabajos de proyección, ¿no? En el camino, mientras se va instalando, se van haciendo también los ajustes, ¿no? Tanto en el caudal o flujo de concreto como en la cantidad de agua que está ingresando al sistema, ¿no? Pero ya los operadores en sí, los aplicadores, saben la consistencia de cómo tiene que salir este material, ¿no? Al momento de aplicarlo. Y también hay que considerar el material de rebote, porque de todas maneras, al ser un material un poco, digamos, líquido, cuando choca sobre la superficie metálica que se está rellenando, siempre tiende a tener un rebote, y hay un porcentaje de pérdida de esta cantidad de refractario. Entonces, todo eso se calcula al momento de la instalación, con el porcentaje de pérdida por rebote. Esas son las tres principales formas de aplicar los concretos refractarios, ¿no? Porque ya les mencionaba antes que también hay ladrillos refractarios, o sea, ya vienen ya de diferentes longitudes, de diferentes espesores. Los ladrillos refractarios vienen en placas de fibras cerámicas que también se suelen instalar como primera etapa de aislamiento. Primero, sobre los anclajes que les mencionaba antes, se aplican estas placas de fibras cerámicas, y encima de ello recién se aplica por vaciado el concreto refractario, ¿no? Y en algunos casos sí va directamente el concreto refractario sin necesidad de las placas de fibras cerámicas. Como les mencionaba, todo depende de las condiciones en las que va a operar el equipo, depende del diseño que tenga el fabricante de dicho equipo, y en base a eso nosotros vamos a ir seleccionando en la carta de posibilidades de material cuáles son los que se adecúan más a la protección que yo quiero darle a este equipo, ¿no? Y acá ven justamente lo que les mencionaba, ¿no? Está acá un operador bunitador que está con la pistola de bunitado, la manguera y la boquilla, ¿no? Justamente instalando estos, es como un reactor de tipo cilíndrico. Y acá, por ejemplo, sí está instalando en una pared que es vertical, ¿no? Y a veces también hacen instalaciones así en paredes inclinadas, y por eso es que estas personas instaladoras son gente de mucha experiencia, con certificaciones de haber seguido cursos, ¿no? de bunitado, y porque además tiene que tener unas calificaciones que luego vamos a explicar, pero que están de acuerdo a la norma API 936. Me avisan si hay alguna
pregunta, no tengan ningún temor en hacer alguna consulta. Por favor, me pueden cortar en cualquier momento, no hay problema. Si algo no queda entendible. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, ingeniero, todo está claro. Perfecto. Como explicamos a un inicio, vamos a conversar, más que todo porque es corto el tiempo en que me encantaría poder profundizar más este tema, pero como que les dejo esa inquietud para que ustedes puedan, si requieren más información, con mucho gusto se las puedo dar y también ustedes pueden investigar por su parte qué otras cosas más se puede hacer en este apasionante mundo de lo que es los refractarios. En la industria minera, por ejemplo, se utilizan en distintos procesos metalúrgicos donde se van a trabajar con temperaturas elevadas, ¿no? Por ejemplo, en la tostación de sulfuros, puede ser una galena, una esfalerita, ¿no? Para que después sigan otras etapas que, por ejemplo, les pueden llegar a un zinc metálico refinado, a un cobre refinado, o sea, porque parten de la tostación de sulfuros, ¿no? De minerales sulfurosos donde el proceso puede ir de 600 a 950 grados centígrados. Entonces, esos tostadores tienen que tener internamente tienen que estar recubiertos por material refractario que le permitan mantener la temperatura en el sistema y proteger toda la carcasa metálica del tostador, ¿no? Las fundiciones de estaño, por ejemplo, trabajan a altas temperaturas, 1200 a 1300. Las retortas para zinc, ¿no? O sea, las retortas son, por decir, las ollas donde se funde el zinc, ¿no? 1400 a 1600 grados. Convertidores, 1600 grados centígrados. Toberas de altos hornos de acero, 1900 grados centígrados. También los hornos de arco eléctrico para aceros, 2500 grados centígrados. Como ven, son temperaturas bastante elevadas, que si no existiera este tipo de materiales, ningún metal podría resistir si no tuviera este tipo de recubrimientos. Y acá les quiero mostrar un poco ya la experiencia que yo tengo en campo, ¿no? Del uso y aplicación de los refractarios en la industria minera, por ejemplo. Acá son trabajos que se hicieron en la planta de Río Seco, es una planta para producir sulfato de manganeso, y dentro de sus etapas de proceso tenían la producción de ácido sulfúrico. Planta de ácido sulfúrico donde ellos queman azufre en un horno de combustión de azufre, que es este. Justo en este horno de combustión nosotros instalamos ladrillo y también en algunas zonas concreto refractario, ¿no? Los ladrillos fueron instalados por capas, ¿no? Hay una primera capa de ladrillo aislante, que es lo que también a veces se da el mismo efecto con las placas de fibra cerámica. Estos ladrillos son especialmente aislantes. Luego ya vienen los ladrillos propiamente refractarios, ¿no? O sea, varían en composición. Normalmente los más refractarios son los que tienen más cantidad de alúmina, ¿no? Y los menos, y además son los más densos, y los aislantes son un poco más porosos, o sea, un poco de menor densidad, y también baja un poco la concentración de alúmina en su composición química. Entonces acá ven tercera capa de ladrillo, ¿no? También se puso estos ladrillos hexagonales para proteger la zona del intercambiador de calor. Y finalmente, al cerrar el horno de combustión de azufre, pusimos ladrillo y también concreto refractario en el manhole, ¿no? Ya para cierre del horno. Esto que le llaman los povos, que de repente en algún momento lo van a ver, es para darle el arco necesario al ladrillo, ¿no? Para que el ladrillo se sostenga en esa posición de arco, ¿no? Son como unas varillas que se ponen a presión
y luego ya que está instalado el ladrillo se pueden retirar sin problema y el ladrillo queda ahí, ¿no? Hay algunos equipos, por ejemplo, en la industria del cemento, donde los ladrillos no se pegan entre sí con mortero, pues no necesitan pegarse, sino que se mantiene por la presión misma entre ellos, ¿no? Y eso también es un arte, la instalación de ese tipo de ladrillos. Y también se cuenta para ello con gente especializada en la instalación y la aplicación. Acá, por ejemplo, tuvimos que hacer la parte de ingeniería también, diseñar desde lo que era la canaleta para que circule por acá las aleaciones de zinc y que llegue hasta una olla donde se recibía la aleación de zinc, y de esta olla pasaba por piqueras, ¿no?, hacia los moldes de los jumbos de zinc. Entonces, toda esta canaleta tiene material refractario. Este refractario se iba colocando como en unos moldes pequeños, pedacitos de canaleta que luego se van pegando entre sí y forman toda la canaleta de largo, ¿no?, como lo ven acá. Y ya esta es la zona en sí de descarga del material fundido hacia las ollas, ¿no? Todo este trabajo también se hace con material refractario. Aquí, por ejemplo, lo hicimos con el refractario que les mencionaba antes de liga química, o sea, no se mezcla el refractario con agua, sino con ácido fosfórico, y esto permite hacer todo este trabajo de manera más rápida, y además el concreto que se forma ahí, el concreto refractario, es bastante compacto, bastante sólido y muy resistente a altas temperaturas y a materiales fundidos, ¿no?, porque ellos son los que van a circular directamente sobre las canaletas. Otra aplicación que tuvimos de material refractario, por ejemplo, fue en los hornos de cal de la planta de Chinalinde y Yanacocha, ¿no? Ahí también hay una mezcla, digamos, de tipos de materiales que se han utilizado, porque además de que tiene que soportar la temperatura misma de descomposición de la roca que viene de calizas que ingresan al horno de cal para finalmente producir la cal, el horno recibe piedras que van en diferentes granulometrías. Bueno, se trata de clasificar a una sola granulometría, ¿no? Pero, por ejemplo, caen desde 30 metros de altura y en el trayecto van reaccionando hasta producir la cal viva, ¿no? Pero entonces es un equipo que tiene que tener la resistencia a la abrasión, tiene que tener resistencia química y tiene que tener resistencia a la temperatura. Por eso es que es muy importante definir cuál es el material que se debe instalar, ¿no? Por ejemplo, acá le llaman pañeteo porque instalamos el refractario así por paños con badilejos, como cuando uno hace las paredes, digamos, con concreto normal, ¿no? Previamente hay instalación de anclajes, que son estas Vs que ustedes ven acá. Normalmente estas como varillas tienen su diámetro, tienen la aleación que se especifica y tienen el largo como para dar el espesor que yo requiero tener en la pared refractaria, ¿no? Los anclajes son el método en el que el refractario se va a poder sostener en la pared, ¿no? O sea, yo no lo aplico directo, tiene que haber este tipo de soportes para que tengan el agarre, el refractario sobre la pared que yo quiero proteger. Entonces acá se pusieron los anclajes y se instalaron las placas de fibra cerámica que acá ven, son de color celeste, ¿no? La fibra cerámica normalmente es una fibra que es como un aislante térmico, ¿no? También hubieron zonas de instalación de ladrillos refractarios en la zona de la bóveda casi a la descarga ya de la cal, ¿no? Ya la de transformación de la cal.
Entonces, estos también, acá por ejemplo, solo se unen por presión. Y tienen, acá no se aprecia, pero cada ladrillo tiene una nomenclatura, tiene un tag, tiene una numeración y previamente nosotros tenemos que hacer el plantillado, es decir, antes de colocarlo en la zona donde va a quedar finalmente instalado, nosotros tenemos que hacer el armado en el piso, hacer una plantilla y ahí vamos definiendo, el ladrillo, por ejemplo, 36 le corresponde esta posición, el 32 le corresponde. Una vez que ya tengamos todo dibujado en piso, la plantilla, recién se suben esos ladrillos a su posición final, ¿no? Porque ya acá no vamos a poder estar probando a ver cuál encaja, por qué sitio, ¿no? Todo esto ya se hace previo. Es uno de los trabajos con más detalle que hay que tener, ¿no? Otro ejemplo es en la industria del cemento, ¿no? Acá también hay aplicación de aislamiento a través de ladrillos aislantes, los anclajes que les menciono siempre para poder dar agarre, para poder sostener al material refractario, y hay instalación también de concretos y de ladrillos refractarios en los hornos de cemento. Los hornos de cemento son uno de los hornos que más se dañan desde el punto de vista de refractarios. Todos los años deben ser cambiados los refractarios en los hornos de cemento. Es bastante agresivo el material que circula por los hornos de cemento, ¿no? Ahora en el sector hidrocarburos. El sector hidrocarburos también tienen equipamiento donde se tienen que resistir altas temperaturas, más si son algunos procesos especiales como algunos que menciono acá porque son los que tienen mayor elevación de temperatura en el proceso. Por ejemplo, un proceso de flexicocking, que es, por ejemplo, uno de los que va a haber ahora acá en la refinería de Talara, en la modernización. Un proceso de flexicocking va a llegar a una temperatura de 850 grados centígrados, por ejemplo. Una pirólisis de 900 grados centígrados, los reformadores de hidrógeno de 900 hasta 1000 grados centígrados. Son equipos que van a utilizarse, por ejemplo, para producir gases que van a tener una eficiencia energética muy alta, ¿no? Hidrógeno, el mismo gas de flexicocking, ¿no? Son procesos que se están haciendo especializados en el Perú, ¿no? Porque nosotros solo tenemos el flexicocking a nivel mundial, hay solamente 7 u 8 plantas a nivel del mundo, así que Talara va a ser una de las pocas refinerías que tiene este tipo de procesos, ¿no? Acá quería un poco explicarles la foto que les había mencionado inicialmente. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos la charla de hoy, les dije que habíamos hecho cambio de refractarios en varias zonas, ¿no? Les hablé de una zona en la chimenea, y esto que ustedes ven acá es una fotografía de una termografía. Una termografía les indica los puntos calientes que puede tener un equipo. ¿Y cuáles son esos puntos calientes? Los que ustedes ven más marcados en rojo. Eso significa de que por ahí hay más liberación de calor, de energía hacia la parte externa del equipo. O sea, significa que por ahí hay mayor fuga de calor. Y eso es preferible no tenerlo, ¿no? Bueno, hay zonas en que sí o sí se va a tener. Por ejemplo, esto que ustedes ven como si fuera una casita, le llama la zona de transición. Después de la zona radiante viene la zona convectiva y hay una zona de transición. Por acá hay tubos también. Entonces, esos tubos tienen la salida, digamos, hacia esta zona. Por eso es que se ve rojo. Eso no se va a poder evitar, ¿no? Porque es parte del mismo proceso del horno. Pero estos otros puntos de acá, que son las mirillas, sobre todo en la zona radiante del horno, indica que por aquí el refractario ha tenido
mayor daño. Normalmente un refractario sufre daños porque, en el caso, por ejemplo, de este horno, es porque la llama le ha dado directamente a esa zona, han tenido más problemas de choques térmicos, por las mirillas, como ustedes saben, el operador puede observar, puede abrir estas ventanitas y puede ver cómo la llama está llegando a los tubos, ¿no? Eso tiene también su, digamos, tiene una dirección para que los tubos de donde circula el petróleo no sean dañados. Entonces, juega mucho el papel de los quemadores, la cantidad de aire que ingresa con el combustible. Hay varios parámetros que se controlan. Pero lo importante es señalar aquí que estas termografías son una herramienta muy importante para saber si el horno o mi equipo, donde estoy haciendo un proceso a altas temperaturas, está sufriendo daño en la parte metalmecánica. Estos puntos rojos significa que ya mi plancha se está debilitando porque el refractario ya no está cumpliendo la propiedad de poder protegerlo de la temperatura, ¿no? Ya no está ni guardando calor hacia adentro del horno, que es donde yo lo necesito, y tampoco me está aislando hacia la parte externa, ¿no? Hacia la carcasa. Entonces, la parte metálica va a sufrir daños y es muy peligroso en una refinería de petróleo. Entonces, esto es lo que nos indica, nos ayuda a definir dónde yo debo tener más cuidado internamente para hacer mis inspecciones y ver, a ver si hay una interrelación entre lo que yo he visto en mi termografía y cuando yo ingrese al horno, observar las paredes. ¿Tiene grietas por esta zona? ¿Se me ha caído el refractario? ¿Se observa el anclaje ya? Entonces, todas esas cosas ya me van indicando que mi material refractario necesita una reparación. Esto es parte de las inspecciones que se tienen que hacer a los equipos, ¿no? Y que se hacen no solamente en la refinería de petróleo, se hacen en todas las plantas industriales donde se programan los mantenimientos preventivos y las inspecciones para luego recomendar cuáles serían las acciones a tomar para poder hacer la reparación o mantenimiento del equipo, ¿no? Les mostraba eso porque esto es lo que dio origen a que estemos ahora acá con la empresa donde estoy trabajando, ¿no? Nosotros hemos tenido que hacer, les mencionaba, ¿no? Lo que yo he observado por fuera, luego también me percato que sí se refleja internamente en el horno. Tenemos grietas en las zonas de las mirillas, en las zonas de los tubos, o sea, todas estas zonas que se ven acá marcadas, las hemos marcado y coinciden con los puntos calientes que se han observado en la termografía, lo que obliga a que nosotros tengamos que hacer la reparación refractaria, es decir, cambiar toda la zona que estoy viendo que tiene problemas, ¿no? Y allí es donde se hace la demolición con rotomartillos, pueden ser eléctricos o rotomartillos neumáticos. Entonces tengo que dejarlo libre de todo ese refractario dañado y observar si mis anclajes todavía sirven, ¿no? Hay unas pruebas de anclaje que se observa si el anclaje, las puntas todavía mantienen su forma, si no están quemados los anclajes. Si están quemados significa que ya están dañados, ¿no? Ya no tienen la resistencia química, ni térmica, ni física. Tienen que ser cambiados y se retiran estos anclajes que puedan estar dañados y se sueldan nuevos anclajes, ¿no? Se hace la reparación de la superficie que les mencionaba antes para que tenga un mayor agarre mi refractario, ¿no? Y acá ya estoy haciendo la aplicación por unitado, como fue uno de los procedimientos que les expliqué previamente, ¿no? La proyección a presión de mi refractario, ¿no? Acá está el unitador con su manguera y su pistola de unitado, mientras otro va uniformizando todo lo que él va adicionando a presión, ¿no? Fuera del horno están los operarios de las máquinas, de la mezcladora, de la compresora, de la máquina de unitado, ¿no? Acá están dentro del horno solamente los aplicadores, ¿no?
Y acá ya están viendo cómo más o menos queda un paño que ya ha sido reparado. Este nombre que ven acá, Kaolai 2300 Li Bun, es un tipo de refractario, ¿no? Es un refractario que es más que todo un refractario aislante y que la palabra Bun significa que se aplica por bunitado, ¿no? Hay otros que no se pueden, que si no tienen el GUN, no puedo utilizarlos o no puedo instalarlos utilizando una pistola de unitado, ¿no? Tengo que hacerlo con vaciado, colado. Este es un poco más al detalle, ¿no? Estas reparaciones de las mirillas que, como ustedes vieron antes, estaban como puntos calientes, ¿no? En la parte externa del horno. Acá están ya con encofrado. Los encofrados se hacen normalmente en madera. Y acá le hemos dado un ángulo, porque como estas son mirillas de observación que, como les mencionaba antes, sirven para que yo pueda inspeccionar cómo está yendo la llama desde el quemador que está en el piso del horno hacia los tubos. Por acá el operador va inspeccionando y va viendo si el proceso está adecuado, ¿no? Estas mirillas están en distintos niveles. Acá la tapamos con fibra cerámica. Los anclajes tienen estos capuchoncitos que ven ustedes acá, tienen su razón de ser. Cuando yo aplico el refractario por unitado, que es en este caso que se aplicó por unitado proyección, estos plastiquitos, cuando comienza a hacerse la etapa de curado y de secado, y se va incrementando la temperatura poco a poco, con una curva de incremento de estos grados en un determinado tiempo, estos se van a ir quemando. Pero yo tengo agua que estoy liberando, como les mencionaba antes, la mezcla de refractarios puede ser con agua o puede ser con una liga química, ¿no? Como con ácido fosfórico. Pero cuando yo tengo agua en el sistema, va a ir saliendo poco a poco desde el fondo de las capas refractarias hacia el exterior. Y si yo no tengo estos capuchoncitos, por acá va a salir de forma explosiva mi refractario y puede quebrarse, ¿no? Entonces, esto le ayuda a las fuerzas de compresión y de dilatación que se van a dar al momento del incremento de temperatura, ¿no? para que no se rompa mi refractario que he aplicado. Y bueno, después de la aplicación ya ustedes pueden ver cómo queda la mirilla internamente, ya se le retira la fibra y queda libre ya para que desde la parte externa pueda ser utilizada la mirilla. Este es otro tipo de aplicación del refractario, refractarios monolíticos. Este es otro tipo de anclaje, pues en vez de los anclajes en V que ustedes vieron, hay anclajes del tipo malla hexagonal, que son como panales de abeja. También sirven de soporte o de anclaje, pues, ¿no? Para el material refractario. Acá el material refractario se apisona, o sea, se va instalando como a presión, ¿no? Y así con tipo de martillos, pero martillos de filo no metálico, sino de jeve, y se van apisonando, esa es la palabra. Este es un equipo se llama A-Grid, forma parte de la unidad de craqueo catalítico dentro de la refinería de petróleo, ¿no? Que bueno, ya en algún momento ustedes cuando vean la aplicación o que un ingeniero químico también puede desempeñarse en las refinerías, van a poder ustedes estudiar las diferentes etapas que hay, ¿no? Para la producción de los distintos hidrocarburos que hay, ¿no? Este es un trabajo que hicimos también con una empresa canadiense y finalmente lo llevamos a la refinería de Talara. Esto ya lo hemos hecho en el 2011 más o menos. Sí. Esta es una reparación que hicimos en Conchán, en la refinería. También acá, si pueden observar,
son pequeños paños que se habían caído ya del material refractario, ¿no? Porque la chimenea también, por ahí circulan todos los gases de la combustión, ¿no? Entonces salen y arrastran no solamente gases a altas temperaturas, sino pequeñas partículas, ¿no? De polvo, ¿no? Entonces todo eso va deteriorando el material refractario con el tiempo. Y por eso, como les mencionaba antes, se hacen las inspecciones y se definen dónde debo cambiar, dónde debo reparar, ¿no? Por ejemplo, acá está el dibujo, que es a qué distancia, en qué zonas debería yo haber hecho estos cambios, y es lo que finalmente se hizo. Bueno, acá hay unas tablas que con gusto puedo dejar esta presentación para que ustedes puedan ver toda la clase de aplicaciones que se tienen en la industria con los refractarios, ¿no? En distintos tipos de industria, qué tipo de refractarios se utilizan, ladrillos, concretos monolíticos, ladrillos aislantes, concretos aislantes, fibra cerámica, distintos tipos de material refractario que, dependiendo de las temperaturas y las condiciones de operación a la que va a ser sometido un equipo, pues se va a ir seleccionando. Y bueno, acá también pueden seguir observando todo por ejemplo, el sector de producción específica de algunos metales, ¿no? También acá pueden observar los tipos de refractarios que existen para cada temperatura de operación o proceso que estamos trabajando. Es una información que me parece que puede servirles para que ustedes también tengan un tema de investigación, ¿no? Porque siempre se están haciendo algunas mejoras, ¿no? En cuanto a las composiciones de los materiales refractarios. Porque obviamente una parada de planta es una pérdida millonaria de producción, ¿no? Si no es una parada programada y es una parada por una falla, y que esa falla sea causa de problemas con refractario, conseguir nomás estos refractarios es muy difícil. No son materiales que, al menos los refractarios especiales, no son materiales que se encuentren en el mercado. Estos tienen que traerse de importación, la mayoría, la mayoría. Hay algunos que producen algunos fabricantes nacionales como Repsa, ¿no? Por ejemplo, pero que son, digamos, de composición muy básica, ¿no? No son para aplicaciones especiales. Entonces, sí, como les mencionaba, una parada de planta porque se le ha caído un refractario implica un movimiento que ustedes no tienen idea, o sea, es una alarma general, ¿no? Porque la planta tiene que parar sí o sí para la reparación, y hasta que hagan la importación y todo eso, cada día de parada es pérdida millonaria, ¿no? Para el sector, ¿no? Entonces, es por eso la importancia de ir estudiando nuevos materiales que puedan resistir en mayor plazo de tiempo la operación, ¿no? En donde se ha instalado. Bueno, acá hay algunas fichas técnicas que les mencionaba inicialmente, ¿no? Son de distintos fabricantes. Esto es el kaolin como el que he aplicado ahorita en la refinería de Talara, que hemos hecho por unitado, y que más o menos esta es su composición en alúmina, en sílica, óxidos, como les mencionaba, es una mezcla de óxidos, ¿no? Entre óxidos de aluminio, óxidos de calcio y sílico-aluminosos, y con otros óxidos más, ¿no? Y acá les dan todas las otras propiedades que tiene el material, ¿no? A qué temperatura máxima va a resistir, cuál es su módulo de resistencia a la compresión. Por ejemplo, sí es una ficha técnica de un refractario que tiene liga química ácido fosfórico. Era lo que les decía, que, por ejemplo, estos no necesitan tener una curva de secado, y su curado es muy rápido. Como reacciona directamente con el ácido, rápidamente forma la liga química y le da la consistencia, digamos, al material refractario. No ocurre lo mismo con materiales que se tienen que mezclar con agua.
Por ejemplo, esta es una curva de curado y de secado de un refractario monolítico o un refractario que tiene base agua, o sea que yo le he hecho la mezcla con agua, ¿no? Para que pueda tener todas sus propiedades de resistencia a la temperatura, de resistencia al ataque químico, de tener su resistencia a los choques térmicos. Todas esas propiedades no las adquiere así de golpe, digamos, ¿no? Tiene que tener un proceso donde yo tengo que eliminar el agua que me sirvió para poder hacer la compactación del material, ¿no? Primero tengo que hacer una etapa de curado húmedo de 24 horas como mínimo. Normalmente se hace a unos 90 grados Fahrenheit. Luego se va incrementando poco a poco la temperatura. Por ejemplo, para este refractario, dice, cada hora debo aumentar 50 grados Fahrenheit hasta que llegue a 300 grados Fahrenheit. En 300 grados Fahrenheit lo mantengo 1 hora por cada pulgada de espesor de pared refractaria que estoy haciendo. Por ejemplo, tengo que hacer 8 pulgadas de espesor de una pared que quiero recubrir y proteger, entonces tengo que mantener 8 horas estos 300 grados Fahrenheit, ¿no? Luego voy a incrementar la temperatura de 100 en 100 grados por cada hora hasta llegar a mi temperatura de operación de mi equipo, ¿no? En específico, por ejemplo, para este horno que hemos hecho, que estamos reparando, vamos a hacer esta curva de curado y de secado, ¿no? Les digo que lo vamos a hacer, todavía no hemos terminado, nos falta hacer la reparación refractaria del piso del horno, que tiene ladrillos y concreto, y una vez que hagamos esa reparación recién vamos a hacer toda esta curva. Acá voy a tenerla 24 horas a 90 grados, para lo cual voy a encender solamente los pilotos de los quemadores. Luego voy a ir incrementando 50 grados Fahrenheit cada hora, 50 cada hora, hasta llegar a mis 300. Y como la pared de refractario que en las mirillas llega hasta 8 pulgadas de espesor, le doy 8 horas a 300 grados Fahrenheit. Luego incremento cada hora 100 grados hasta alcanzar mi temperatura de operación de ese horno, que es 600 grados, y nuevamente lo dejo 8 horas, porque son, como les digo, es 1 hora por cada pulgada de espesor, 8 horas más, y luego recién comienzo a enfriarlo, y tampoco lo enfrío de golpe, no lo enfrío 100 grados, 100 grados, 100 grados. ¿Por qué se tiene que hacer esta etapa de secado? Porque yo tengo que eliminar toda el agua de exceso que no haya servido para hacer mi reacción de liga química para darle la consistencia al concreto. Si yo no elimino esta agua que está ocluida en la masa refractaria, cuando yo opere mi horno, esa agua va a querer salir y a la fuerza y va a salir como un volcán. Volcanes pequeñitos que van a ir hasta la superficie y me van a romper el refractario, se va a comenzar a fracturar. Por eso es que esta curva es muy importante y hacerla así en sus tiempos. No puedo incrementar a la temperatura de operación de golpe, ¿no? Tiene su incremento paulatino y hay que hacer, digamos, caso, a seguir las recomendaciones del fabricante como es la curva que les mencioné antes, ¿no? Esta ya es la aplicación en sí específica para el horno que estamos reparando. Y bueno, como les mencionaba antes, hay como para todo normas de calidad y normas que te miden la eficiencia, ya sea del material, ya sea del operador, normas que aplican ya sea en la parte metalmecánica o, como en este caso, es específica para la instalación de refractarios. La API 936 es una norma que nos permite controlar la calidad en la instalación refractaria. También es una norma para inspeccionar el refractario, para saber si está en buena calidad,
todavía va a resistir un tiempo más o ya necesita ser cambiado, y hacer pruebas, ¿no?, del refractario monolítico. Esta norma te va a decir qué pruebas tienes que hacerle tanto al material como también al operador, al que va a hacer la aplicación, por ejemplo, por unitado. Hay unas probetas que tiene que preparar y tiene que soportar todas las condiciones que dice el fabricante para su material refractario. También en el momento en que se está haciendo la instalación, por ejemplo, el ejemplo del horno, ¿no?, de Talara, durante el unitado también se van sacando probetas para ver si se está aplicando adecuadamente el material refractario y no vaya a ser que al poco tiempo ese material vaya a comenzar a tener problemas de fracturas, problemas de que se desmorone, ¿no? Entonces, todas esas normas de calidad permiten ir verificando desde el material hasta la instalación para que no hayan problemas posteriores. Y acá está el detalle de cada norma y qué es lo que mide. Por ejemplo, ellas se basan en otras especificaciones, ¿no? Especificaciones que te están midiendo, por ejemplo, el módulo de ruptura, que te están midiendo la resistencia a la abrasión. Cada una de estas normas aplican para distintos tipos de refractario y te las exige también, ¿no?, para ver si estás utilizando el material adecuadamente, ¿no? Aquí es un poquito como un resumen de lo que puedes evaluar con la norma, ¿no? Si yo quiero calificar el material, si el material me ha venido bien, si es un lote que no se ha vencido, porque normalmente un material refractario dura como máximo un año después que se fabrique. O sea, almacenado me refiero, ¿no? No, si se pasa de ese año de fabricación, ese material ya pierde sus propiedades porque hay segregación en sí de los componentes que conforman este refractario. Entonces, ¿qué acciones se hacen? Se hacen pruebas en laboratorio, se hacen probetas y se prueban, ¿no? Se hacen las pruebas de resistencia a la abrasión, resistencia a la temperatura, se mide la densidad, ¿no? Entonces, estas son parte de las inspecciones que se hacen. También al aplicador, como les decía, ¿no? O sea, al operador, al unitador. Yo le tengo que hacer también sus pruebas a ver si él es la persona calificada para que pueda instalar este refractario, porque son equipos de mucha importancia, como les mencionaba antes. Entonces, no podemos perder el tiempo con personas que no tienen la experiencia, la expertise para aplicar el material, ¿no? Son materiales caros, son materiales que no se pueden desperdiciar, tienen que ser gente que demuestre estar capacitada para la aplicación, ¿no? Y para eso también hay pruebas, ¿no?, que te exige la norma API 936. Esto, por ejemplo, son los tamaños de las muestras que tienes que enviar a los laboratorios especializados para que te puedan decir si has hecho un buen trabajo, ¿no? Estas son el tamaño de las probetas, ¿no? Y cuántos te pide la norma para que envíes al laboratorio, por ejemplo, para evaluar la resistencia a la abrasión, para el cambio lineal permanente, y te dice el tamaño de cada probeta, ¿no? Es todo por norma, ¿no? Esto, por ejemplo, es cómo nosotros enviamos nuestros materiales ya después de hacer las pruebas, ¿no? De acuerdo a los tamaños que nos exige la norma, y ahí se especifica, ¿no? Especifico con qué material he trabajado, por ejemplo, Kaolin, Licofex, lo que sea, ¿no? ¿Qué método he utilizado? Si lo he hecho por vaciado, colado, unitado, cuándo lo he hecho, ¿no? Entonces, todos esos detalles se ponen en las probetas, ¿no? Acá, por ejemplo, en este horno que les mencionaba de Talara, aquí estoy calificando a los unitadores. Les preparamos unas probetas que también están diseñadas de acuerdo a norma. Ahí te dicen el largo, el espesor, ¿no? Los anclajes que le tienes que poner, y el unitador hace su prueba.
luego se desmolda la probeta y se evalúa con la prueba, el hammer test, que es una prueba con un martillito especial donde se aprecia un sonido característico, un sonido compacto y no fofo, cuando está bien instalado el material. Estos puntitos que se logran ver acá son los puntos de anclaje, ¿no? Que están dentro del bloque refractario. Y para que una probeta sea considerada que está bien hecha, no, cuando yo haga la prueba de Hammer Test no se puede desmoronar el refractario, tiene que permanecer en su sitio, ¿no? Estas son las pruebas que se hacen y por ejemplo, es otra muestra más de lo que se envía después que ya se pasa esta prueba visual y prueba del Hammer Test, ya se hacen los cortes respectivos a los tamaños que pide la norma API 936 y se envían a los laboratorios especializados para que hagan las pruebas, ¿no? En el Perú, lamentablemente, no tenemos laboratorios especializados para calificar refractarios, así que nosotros lo tenemos. El más cercano acá es en México, por ejemplo, es el laboratorio Jenkins Industrial Service. La marca es bueno, estos laboratorios son americanos, pero tienen su sucursal en México. Y, por ejemplo, yo envié estas probetas que vieron antes del horno HS101 de Talara, se enviaron a hacer sus análisis respectivos. Luego acá el laboratorio especifica a la persona que ha hecho la prueba, ¿no? Ponen el nombre del unitador, del aplicador, y ponen todos los parámetros que han evaluado en las probetas. Y tienen que ver si se asemeja a lo que el fabricante especifica en su hoja técnica. Si lo ha hecho bien, va a coincidir o va a estar dentro de los rangos que pide cada hoja técnica. Y si no, se descalifica, ¿no? Se descalifica al operador. Este ya es un resumen, por ejemplo, en este horno HS101 fueron 3 personas evaluadas. Bueno, es bastante gente con muchísima experiencia, así que de por sí, cuando se hizo la inspección visual y el Hammer Test de sus probetas, ya se sabía que antes de enviarla al laboratorio ya sabíamos que estaba bien hecha la probeta, ¿no? Y a veces es necesario hacer esas pruebas preliminares porque demora, ¿no? Entre enviar las probetas a México o a Estados Unidos y desaduanan y que den el resultado, a veces demora y no voy a estar esperando a que me den el resultado para yo seguir mi trabajo. Entonces, por eso es importante también tener la experiencia de poder, a través de algunas pruebas físicas preliminares, determinar si se ha hecho correcto o incorrectamente el trabajo, ¿no? Y yo lo descalifico, ¿no? al personal, ¿no? Es parte de nuestro trabajo también como ingenieros químicos, poder calificar al personal que va a trabajar con nosotros, ¿no? Acá nos dice el valor de referencia según normas, a cuánto debería llegar, esto es según el fabricante, esto es según la prueba de cada unitador y de acuerdo a los resultados, ¿no? Si está entre el rango de las normas y el fabricante, se da por aceptado, ¿no? Pero ya estos unitadores, como les decía, ya los habíamos aceptado antes de saber estos resultados, ¿no? Sin embargo, sí es bueno tener este control también porque ante el cliente, cuando ustedes realicen su dossier de calidad donde demuestren que han hecho todo su trabajo de acuerdo a normas, es importante que ustedes lo demuestren con este tipo de ensayos, donde lo hacen en laboratorios certificados. Ustedes hacen una compostura de un arreglo de soldadura, hacen pruebas de inspección visual, tintes penetrantes, ultrasonidos, o sea, depende de cuál ha sido tu procedimiento de inspección que hayas acordado con el cliente, tú tienes que hacer esos ensayos y mostrarlos en tu dossier de calidad para que ellos vean que has cumplido con todo, ¿no? Bueno, eso es todo, creo, no sé si me he excedido en tiempo, pero como les decía, es un tema muy apasionante, hay muchas cosas más que hablar y estoy abierto a cualquier consulta que puedan tener, o no hay problema, a ver si les ha interesado el tema, qué consultas pueden haber. Sí, ingeniero, acá hay 5 preguntas, si no me equivoco.
Perfecto. Una de ellas es, ¿en qué zonas de un horno se utilizan los refractarios aislantes? Por ejemplo, de Petroperú, de la refinería, que es un horno atmosférico, nosotros de por sí ya hemos utilizado el kaolin, que es un concreto aislante. Ese concreto aislante se aplica en todo el horno, en la zona radiante, en la zona convectiva, en la chimenea incluso, solo que se utiliza en diferentes espesores, donde yo sé que voy a tener más contacto directo con la llama o con temperaturas mayores, ahí voy a aplicarlo en mayor espesor de la pared, ¿no? Eh, y depende de qué es lo que yo también quiero tener, ¿no? En el caso, por ejemplo, de este horno, mi temperatura máxima de operación, como les dije, era 600 grados Fahrenheit, nada más. Entonces, no es una temperatura muy, muy elevada, ¿no? Lo que yo más necesito es que mi horno mantenga su temperatura interna y no salga esa temperatura, ese calor hacia la parte externa, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa más. Hay hornos en que sí necesito que de todas maneras se tenga solo la propiedad de refractariedad, ¿no? Que sea solamente protección a temperaturas muy, muy altas, como son los hornos de acería, por ejemplo. Ahí ya no me interesa tanto la parte de aislamiento, ahí me interesa más que toda esa temperatura alta que yo necesito dentro se mantenga, ¿no? Entonces, esos hornos más que todo van a tener concreto refractario y no voy a tener tanta capa de material aislante, ¿no? O sea, en sí, como les mencionaba antes, la selección del material depende del diseñador, qué es lo que quiere tener en su equipo, qué temperatura de operación y de proceso quiere mantener en el equipo. Y también el diseñador te suele decir, ¿no? Yo quiero que me pongas anclajes de 5 octavos, de 3,16, de 5,16, te especifican en el plano y luego te dicen, y tiene que resistir tanta temperatura a 2 pulgadas y luego tiene que resistir a 6 pulgadas tanta temperatura. Entonces, en base a eso yo voy seleccionando el material, ¿no? Es una pregunta que es muy específica, depende de cada proceso, de cada operación y de cada equipo que tú quieres proteger, ¿no? Eso es. Aquí hay otra pregunta, ingeniera. En la reparación de talara, ¿qué tipo de refractario se está utilizando? Lo que mencioné es un concreto aislante, el Kaolite LI un 2300. Como vieron ustedes, realmente su temperatura máxima de operación llega hasta 1200 grados, ¿no? Pero yo en ese horno solamente voy a llegar máximo a 600 grados Fahrenheit. Es con la temperatura a la que trabaja, así que por eso es que solamente se requiere ese concreto que es del tipo aislante, concreto aislante. Otra pregunta es, ¿la forma geométrica del ladrillo implica en el aislamiento de calor? No, no es tanto la forma geométrica es por la forma en sí que tiene el equipo, ¿no? Por ejemplo, como ustedes vieron en ese horno que teníamos de horno de cal, tiene una zona abovedada, ¿no? Una zona de arco, entonces esos ladrillos tienen la forma como para que justo se mantenga ese arco, ¿no? Entonces yo no puedo poner ahí ladrillos rectos, son ladrillos tipo cuña, curvos, ¿no? Y también esos varían en espesor, tampoco no todos son del mismo espesor. Eh, cada material refractario, como les he estado mencionando, depende de las condiciones a las que vaya a trabajar. Y aparte, yo también cuando ya tengo que cerrar una determinada pared, digamos, y me sobra, puedo cortar. Hay unos equipos que se llaman cortadora de ladrillos, donde yo puedo darle el tamaño específico para un pedacito que me falte, digamos, por decirlo así, ¿no? O sea, puede que la pieza no entre toda completa, que solamente entre 3/4 de la pieza. Yo tengo que, por eso les decía, ¿no?
tengo que emplantillar en piso y tengo que ir formando hasta lo que yo quiero poner después a su ubicación final, ¿no? Y ahí implica de que yo vea que de repente me sobre, yo voy a cortar con mi cortadora de ladrillos para que me quede exacto el tamaño, ¿no? Entonces, esas formas geométricas, más que todo, están dadas por el tipo de equipo al que yo voy a proteger, ¿no? Pueden ser rectos o pueden ser tipo cuñas, como les digo, ¿no? Y pueden ser más de mayor espesor, otros más delgaditos, ¿no? Depende de dónde se vayan a instalar. Aquí otro comentario es, para la producción de ladrillos refractarios se mezclaban con residuos de curtiembre, viruta de cuero, curtido al cromo, para conseguir una porosidad determinada. Coméntenos al respecto. No, nunca había escuchado eso realmente, ¿ah? Para mí eso sí es algo nuevo que estoy escuchando. Que lo que yo sé normalmente de los materiales refractarios que, como les mencionaba en la composición química, son sílico-aluminosos. Lo que tienen son óxidos de calcio, óxidos de magnesio, óxidos de fierro. No veo ahí por qué tendría que tener, por ejemplo, residuos de curtiembre, ¿no? Tendría que investigar eso, primera vez que lo escucho. Sí sé que a veces lo que se utilizan son, por ejemplo, de las rocas volcánicas, ¿no? En zonas donde hay volcanes, donde ya ha erupcionado el magma, alrededor hay roca volcánica. Esa roca volcánica sí es muy buena para preparación de material refractario, eso sí, pero bueno, la pregunta que me han hecho, discúlpeme, no la desconozco. Y una última pregunta, ingeniera, es, ¿cuántas minas para producir refractario existen en el país? No, normalmente nosotros no tenemos minas, ¿no? Porque, por ejemplo, los morteros andalucitas, tendrías que, no, la bauxita, por ejemplo, las minas de bauxita que son de alúmina podrían ser parte de la composición del refractario. Cantidad de minas habría que investigar, ¿no? Pero sí, o sea, como parte de los refractarios sí tenemos minas, ¿no? Pero no creo que sean las suficientes como para producir refractarios de alta gama, digamos, ¿no? Es por eso que les decía antes que normalmente son materiales que se importan. Nosotros no somos productores de material refractarios, lamentablemente. Repsar produce, pero produce muy pocos, o sea, básicos, ¿no? Básicos y más bien Repsa, que es Refractarios Peruanos, ellos más bien representan marcas de otros países, ¿no? Venden concretos de fabricación extranjera, ¿no? Eso es. Muchas gracias, ingeniera. Y en este momento le cederé la palabra a Natalia Adriansen, quien es la presidenta del capítulo AIKE San Marcos. Ok, Natalia, gracias. Buenas noches con todos. Por parte de ambas organizaciones, queremos agradecer a la magíster Patricia Rojas Flores por la exposición brindada, por darnos a conocer más acerca de la aplicación de refractarios en la industria minera y de hidrocarburos. Esperamos volver a contar con usted para futuras ponencias. Además, queremos agradecer a todos los participantes, que entre ellos se encuentran profesionales y estudiantes, por asistir a la ponencia y esperamos que sus dudas hayan sido absueltas. Magíster Rojas, le concedo la palabra. Oh, muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a todos, a Daniel, a todos los chicos que me dan mucho gusto, como les digo, que ahora usen estas herramientas que en esta época de la pandemia nos han sido de vital importancia, ¿no? Porque ya vemos, no solamente se están usando para entretenimiento, más ahora para capacitación, para enseñanza, para poder compartir experiencias, para poder hacer redes de contacto, y yo con mucho gusto, más que todo es mi alma mater y es mi facultad, siempre el corazón queda ahí. Agradezco todos los conocimientos que yo haya podido adquirir ahí en la teoría, ¿no? Muy buenos catedráticos que seguramente ustedes también tienen ahora en sus promociones, aprovechen todo eso, pero también ustedes investiguen de su parte
excelente que tengan esta iniciativa de contactar a profesionales que ya tenemos ciertos años de experiencia, ¿no? Pues uno siempre aprende, como dicen, ¿no? Yo he pasado por muchos campos, ¿no? De la ingeniería química, en tratamiento de aguas, en refinerías, he estado en investigaciones metalúrgicas, ahora instalaciones, mantenimientos. Un ingeniero químico tiene la suerte de poder desempeñarse muy bien en muchos sectores, así que aprovechen esos conocimientos y yo gustosa de poder seguir apoyándolos cuando quieran otros temas, encantada yo de poder ayudarlos, chicos. Los felicito por todo. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Y sin otro añadido, damos por culminada esta jornada. Muchas gracias. Y no olviden seguirnos en la página de Facebook de Like San Marcos, que estaremos dando otras ponencias también. Muchas gracias, ingeniera, y muchas gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias. Éxitos.